los hombres se les puede eliminar, pero a las ideas no. Ahora que tenemos que crear un caos muy berraco para que nos llamen a paz. Pueden decirme lo que quieran, paramilitar o lo que quieran. En cualquier caso, su ingreso se habría producido a mis espaldas. Lamento profundamente y pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso. Una operación militar en Venezuela, me faltó tiempo. No le faltó tiempo, le faltaron cojones. Lo que sucedió fue un accidente, fue un accidente, fue un accidente. Han pasado 7 días desde el ataque químico en Siria, con un saldo desafortunado, condenable, de por lo menos 100 personas, entre ellos numerosos niños. Y han pasado 6 días desde la respuesta, según el gobierno americano, que culpa al gobierno de Al-Assad, a la base aérea siria, con un saldo también muy desafortunado de 9 personas muertas, entre ellas 4 niños. Ataque químico contra la población civil en Siria, que dicho sea de paso, no es el primero. Hace 3 años, más o menos, ocurrió uno también en la población de Ghouta, con un mayor número de víctimas. Allá se cuentan, o se contaron en su momento, por miles, de acuerdo a la investigación del Consejo de Seguridad, de la Comisión del Consejo de Seguridad de la ONU, que luego arrojaría un resultado sorprendente. Cuando se pensaba que era el gobierno sirio que había atacado a la población civil, la comisión entregó el informe y allí se decía que habían sido estos bandidos cortacabezas del Estado Islámico en conjunto con los denominados rebeldes, que no son sino otra fuerza terrorista, el Frente al-Nusra, que están aliados también a Al-Qaeda. Hay una cantidad de bandidos allí atentando contra la población civil. Pero bueno, hay una versión que fue el gobierno de Al-Assad, según Estados Unidos y su grupo de aliados. Y hay otra versión que indica que, aunque no se conocen los autores, pues todo parece indicar que esta es la continuación de Ghouta. Es decir, vamos a atacar más a la población civil, vamos a crear una falsa bandera para que la mirada esté fija en el gobierno de Bashar al-Assad. Pero ¿por qué se atacó la base aérea? ¿Por qué, digamos, se estimó y se aseveró con contundencia que había sido el gobierno de Al-Assad? Por la versión de Estados Unidos. Es decir, ¿cuál es la prueba que tiene Estados Unidos para acusar al gobierno de Bashar al-Assad? Y sin defender al gobierno de Bashar al-Assad, que no es, digamos, tan santo como lo pintan, pero tan demonio como lo quiere hacer ver el gobierno de los Estados Unidos, pues sí causa, digamos, como cierta curiosidad que pasado solamente un día y algunas horas más, pues se decida que el gobierno de Al-Assad tiene la culpa, él gaseó a esta gente, allí la asesinó, la masacró, y que por eso la respuesta tiene que ser un ataque. Y por eso ordena al ataque, según ordena Trump. Y pues claro, allí están los grupos de aliados que dicen sí, tiene que ser un acto condenable y apoyamos desinteresadamente al gobierno de los Estados Unidos para que haga o tome esta respuesta y ataque la base aérea. Es decir, violando todos los requisitos y todos los protocolos de la ONU, ¿cierto? Es decir, le da a uno a entender que para qué se hacen estas reuniones, para qué se hacen estos consejos si Estados Unidos siempre hace lo que le da la gana. Así ha sucedido en numerosas oportunidades o en los numerosos momentos, en Libia, en Afganistán, en Kosovo, en Irak, en fin, muchas poblaciones también por acá hermanas de Latinoamérica.
Pero aún así, pues también sería como muy condenable el hecho de que se ataque sin pedir la autorización, porque el protocolo indica que ante una eventualidad como estas, pues lo primero que se hace es convocar a un consejo extraordinario de la ONU. Allí, a partir de esa reunión, nombrar una comisión, como sí se hizo, por ejemplo, en Irak, solo que no dejaron que terminara, y entonces señor Bush pues ordenó y junto con Reino Unido y Francia, que entre otras cosas son los mismos que están apoyando a Estados Unidos en este momento, pues intervenir en Irak y dejar cualquier cantidad de muertos. ¿Por qué se violó, digamos, por qué se violaron los protocolos? ¿Por qué no se respetó cuando estaban sesionando en ese Consejo de Seguridad, cuando apenas se pensaba nombrar una comisión para que visitara la zona, para que estableciera y para que rindiera un informe? Pues no, Estados Unidos de manera unilateral pues decide primero culpar al gobierno de Al-Assad y luego entonces bombardear su base aérea. Es decir, se convierten primero en el visor, luego en su abogado, luego en su juez y finalmente en su verdugo, de manera unilateral. Pues, como lo decía, no hay un informe, no hay una prueba contundente como no la ha habido en hechos anteriores. O quien no recuerda, por ejemplo, que la excusa para intervenir a Irak, supuestamente buscando al terrorista Bin Laden, que lo había escondido su amigote Saddam Hussein, pues la prueba eran las famosas armas químicas que tenía Saddam Hussein, cuando nunca, de acuerdo a esa comisión de investigación, se comprobaron. Y aún así, pues entraron y masacraron a esa población en Irak. ¿Son hechos de falsa bandera? Muy curioso además, muy curioso, que justamente en el momento en que se estaba atacando esa base aérea en Siria, por otro lado, estos bandidos cortacabezas del Estado Islámico estaban repeliendo, o estaban enfrentando, o estaban atacando mejor al ejército democrático de Siria. Entonces sí vale la pena como, digamos, entrar como en la duda. Es decir, si por aquí hay una certeza de acuerdo a la versión estadounidense que fue Bashar al-Assad, pues venga, permítasenos crear un manto de duda de si esto no fue, digamos, como un montaje, como una falsa bandera para defender algunos planes por allí que se han comprobado sirven a países como Francia, países como Reino Unido y el mismo Estados Unidos. Yo les voy a mostrar a continuación algunos hechos de falsa bandera para quienes de alguna manera no se han tragado entero todo este cuento de que fue el verdugo de Bashar al-Assad quien gaseó a su gente, que entre otras cosas también vale la pena recordar o vale la pena informar a los que no sepan que este señor, que repito, no es tan santo como lo pintan, ni tan demonio como lo quieren hacer ver los estadounidenses, goza y está dentro de los pocos presidentes a nivel mundial que tiene una favorabilidad, goza de una favorabilidad de casi el 90% de la población civil. Entonces, ¿cómo entender? Porque aquí también vale la pena tocar estos otros puntos que no se tocan por allí en algunos medios. ¿Cómo entender que un presidente que tiene este grado de favorabilidad va a gasear a su gente? Esa va a ser la respuesta contra su gente. Y también vale la pena recordar que precisamente ha sido esta fuerza turca que está aliada precisamente a los cuerpos militares de Irak y Siria, quienes han repelido todos los ataques y han venido recuperando todos estos territorios, otrora controlados por el Estado Islámico. Entonces, si estamos recuperando la soberanía nacional una vez más y alejando a todos estos bandidos, eliminándolos de la faz de la tierra, ¿cómo entender que aún así, ganando esa disputa, vamos a gasear a los civiles? Entonces vale la pena también como tener en cuenta, ¿cierto? Dentro de ese inventario. Aquí están entonces algunas evidencias, algunos hechos de falsa bandera que no son invenciones, que por allí los conspiradores empezaron a hacer estos trabajos para... No, resulta que estos son archivos desclasificados de la misma organización que ha cometido estos atentados, es decir, de la CIA.
Entonces la CIA desclasifica unos documentos, los da a conocer y le dice a la gente, hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años nosotros cometimos este atentado, nosotros tumbamos este gobierno, nosotros invadimos este país por nuestros intereses. O sea, archivos que se desclasifican, archivos que se dan a conocer de su misma organización que comete estos atentados, que entre otras cosas son de falsa bandera. El primero de ellos, Operación Ajax, y operaciones de falsa bandera. Después de décadas de obstinada negación, en agosto de 2013 la CIA admitía finalmente su papel en el golpe de Estado en Irán, que llevó al derrocamiento de Mohammad Mossadegh en 1953 bajo el paraguas de la Operación Ajax. En el marco de esta operación, la CIA organizó operaciones encubiertas que incluían actos de terrorismo de bandera falsa que provocaron la muerte de unas 300 personas. El Golfo de Tonkin, este es muy conocido. El presidente Lyndon Johnson apareció en la televisión nacional para anunciar a la nación que las fuerzas norvietnamitas habían lanzado 2 ataques contra destructores de Estados Unidos en el Golfo del Tonkin. Vietnam del Norte había atacado a buques estadounidenses. Eso fue lo que dijeron. Según Washington, el buque se encontraba en aguas internacionales, pero varios historiadores tienen razones para creer que el destructor estadounidense estaba navegando, o mejor, violando las aguas territoriales de la República Democrática de Vietnam. El 7 de agosto de 1964, el Congreso autorizaba al presidente una operación militar a gran escala en Vietnam. Los graves antecedentes quedarían marcados de por vida por la infamia y la vergüenza americana. Esta otra, la Operación Gladio. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos patrocina y organiza actos de terror para atribuirlos a movimientos de izquierda. Después de la contienda, la CIA y el MI6 británico colaboraron a través de la OTAN en la Operación Gladio. Este era un esfuerzo para presentar a los movimientos de izquierda europeos como terroristas e infundir temor en la población para que votara a favor de gobiernos de derecha. Para llevar a cabo esta misión, los servicios secretos realizaron una serie de mortíferos ataques terroristas que fueron atribuidos a izquierdistas y marxistas, pero fueron llevados a cabo por elementos del crimen organizado, de la extrema derecha, agentes provocadores y unidades militares secretas. Esta otra, la Operación Norwoods. En el marco de la guerra encubierta contra Cuba y contra parte de la Operación Mangosta de la CIA, el Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos propuso en 1962 realizar actos de terrorismo reales y simulados, como secuestros de aviones en territorio estadounidense, que se dieron en llamar Operación Norwoods. Entonces el presidente era John F. Kennedy, quien, tambaleándose tras el fracaso vergonzoso de la CIA en la invasión de Cuba en Bahía Cochinos, rechazó el plan en marzo de 1962. Gleiwitz, esta fue una provocación o incidente. En 1939, la Alemania nazi estaba dispuesta a dirigir todo su poderío militar contra Polonia, país que había firmado contra el Reino Unido y Francia un tratado de ayuda mutua en caso de agresión. En virtud del tratado, los países se comprometían a intervenir en la guerra si alguno de los países firmantes era atacado. A fin de justificar un ataque contra el Estado vecino, se realizó una operación de falsa bandera en la que soldados alemanes vestidos con uniformes polacos organizaron el ataque a una estación de radio en Gliwice, para luego difundir el mensaje en el que se animaba a la minoría polaca de Silesia a levantar en armas contra Adolf Hitler. Como prueba del ataque, los nazis asesinaron y vistieron con uniformes polacos a algunos prisioneros de guerra en campos de concentración. El 1 de septiembre de aquel año, Hitler comunicaba a su pueblo el incidente y anunciaba que Alemania había declarado la guerra a Polonia. Hasta los juicios de Nuremberg, cuando fueron desclasificados documentos secretos de la SS, no se supo realmente lo que había ocurrido aquel día. Pero todos parecen indicar que Alemania se vio forzada por Gran Bretaña y Francia a entrar en la Segunda Guerra Mundial. Operación Rápido y Furioso. Mediante la Operación Rápido y Furioso, el gobierno de Obama suministró armas de fuego a bandas de narcotraficantes mexicanas para que se les pudiera seguir la pista y recolectar datos de inteligencia. El objetivo era descubrir mayores conspiraciones criminales al otro lado de la frontera, sin informar a las autoridades mexicanas, la Agencia del Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF, que facilitó que más de 2.500 armas de asalto entraran ilegalmente a México.
Más de una década antes de las revelaciones de Edward Snowden, la agencia de seguridad NSA, por sus siglas en inglés, se empleó en interceptar y grabar todas las comunicaciones electrónicas del mundo a través del programa Echelon. El objetivo del programa era escuchar todas las llamadas internacionales de teléfono, fax, correo electrónico o de transmisión de radio en el planeta. Además, un informe del Parlamento Europeo de 2001 declaró que dentro de Europa todas las comunicaciones de correo electrónico, teléfono y fax se interceptan de manera rutinaria por la NSA. Y esta que ya hemos descrito aquí en el Nuevo Día, el 11 de septiembre y la guerra contra el terrorismo. Tal cual como lo habíamos señalado en el especial sobre el informe de Chilcot, esta investigación reveló detalles hasta ahora clasificados que dan cuenta de los oscuros planes que se gestaron entre los Estados Unidos, Reino Unido y España para la invasión a Irak durante los años posteriores a los ataques de las Torres Gemelas. Informes como el Chilcot y los cientos de realizados de manera independiente en Estados Unidos y España han demostrado mediante irrefutables pruebas que lo que se vivió ese 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos fue un ataque de falsa bandera o autoatentado para crear la falsa percepción mundial de una lucha frontal contra el terrorismo. A los hombres se les puede eliminar, pero a las ideas no. O sea que tenemos que crear un caos muy berraco para que nos llamen a paz. Pueden decirme lo que quieran, paramilitar o lo que quieran. En cualquier caso, su ingreso se habría producido a mis espaldas. Lamento profundamente y pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso. Una operación militar en Venezuela. Me faltó tiempo. No le faltó tiempo, le faltaron cojones. Lo que sucedió fue un accidente,